Hola a todos. Bueno, los niños en realidad se enferman bastante seguido de enfermedades respiratorias virales, también bacterianas, pero son más comunes las enfermedades virales. Está calculado que un niño pequeño se puede enfermar entre 6 hasta 10 veces durante un año calendario. Los niños más pequeños se enferman más. Los niños menores de 3 años se pueden enfermar hasta 7 veces durante un año y los niños mayores de 3 años hasta 5 veces durante un año. ¿Ya? Eh, la duración de estos episodios generalmente son alrededor de 8 días, la descarga nasal, el moco, la tos. Sin embargo, algunos niños, generalmente los más pequeños, los síntomas respiratorios pueden durar hasta 14 días. Y si este niño además hace una bronquitis obstructiva o una neumonía, la tos, por ejemplo, puede durar 3 a 4 semanas. Recién cuando los niños cumplen 7, 8 años, alcanzan a una inmunidad parecida a un adulto, en la cual se enferman como un adulto sano, que es 1 a 2 veces en el año. Bueno, hay varios factores que pueden contribuir o ayudar a que un niño se enferme más. Uno de ellos es que la madre, cuando el bebé tenía menor de un año, no alcance a dar o administrar pecho materno exclusivo o lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, porque los 6 meses de vida del niño se considera una edad como de protección para hacer bronquitis o neumonía. Otro factor que puede contribuir a que el niño se enferme más es que el niño haya recibido tabaco en el embarazo, ¿ya? Que su madre haya fumado o que el niño esté expuesto a tabaquismo en su hogar, lo que se llama tabaquismo pasivo o de segunda mano. Esos niños se enferman más. También se van a enfermar más los niños que asisten precozmente a las guarderías o a los jardines infantiles o a la sala cuna. Precozmente es antes de los 2 años, ¿ya? O también aquellos niños de familias muy numerosas, con muchos hermanos, donde hay muchas fuentes de contagio. Esos niños también se van a enfermar más. Hay algunas enfermedades o condiciones, como por ejemplo las enfermedades cardíacas, los niños con cardiopatías congénitas, los niños con enfermedades neurológicas, ¿ya? Con problemas neurológicos o los niños con problemas deglutorios o problemas digestivos, ¿ya? O con enfermedades genéticas que se van a enfermar también un poco más, sobre todo de bronquitis y neumonias, porque el contenido del estómago se va a ir más fácilmente al sistema respiratorio y se van a colonizar con bacterias. Y por último está el grupo de los niños que son alérgicos. ¿Ya? Los niños con rinitis alérgica o con asma o muchas veces con ambas condiciones que coexisten, se van a enfermar mucho más seguido, ¿ya? Estos niños está calculado que se enferman el doble de veces en un año que en un niño que no es alérgico. Se pueden enfermar hasta 12 a 14 veces en un año. Y los síntomas de las enfermedades virales les van a durar un poco más. Y también se pueden sobreinfectar más. Eso quiere decir que la enfermedad que partió como viral se puede transformar en una enfermedad bacteriana que requiera tratamiento antibiótico más seguido y faltar al colegio, etc. Bueno, nosotros los médicos hablamos siempre de las banderas rojas, entre comillas, o los signos de alerta o los signos de alarma para algunas enfermedades o condiciones. Y en este caso, en los niños que se enferman más seguido, tenemos que tomar atención cuando, por ejemplo, si este niño que se viene enfermando más seguido hace una neumonía, por ejemplo, una neumonía que es lo mismo, y requiere hospitalizarse y se hospitaliza en una unidad de cuidados intensivos pediátricos y requiere conexión a ventilación mecánica, ese niño tenemos que tomarle más atención y probablemente hay que considerar un estudio sanguíneo de su inmunidad. Otro niño que también uno debería pensar en estudiar es aquel niño que se aísla un germen poco frecuente, porque es normal que un niño se enferme de influenza, de virus sincicial, de adenovirus, de COVID incluso. Y son enfermedades comunes, sobre todo en el invierno, acá en Chile y en otros países a veces es más estacional. Pero si en una hospitalización, por ejemplo, se encuentra un germen que los médicos le llamamos oportunista, es decir,
que se aprovecha de una falla en el sistema inmunológico para dar una enfermedad, y esos gérmenes son conocidos por los médicos, uno debiera considerar estudiarlo, ¿ya? Otra, otra condición para pensar en estudiar un niño es si las enfermedades bacterianas son muy frecuentes. Por ejemplo, más de 2 neumonias en un año, más de 2 sinusitis en un año, más de 3 o 4 otitis en un año, más de 3 bronquitis obstructivas en un año. Si el niño le va ocurriendo eso, es decir, un niño que ya está tomando mucho antibiótico, ese niño también hay que considerar estudiarlo. Hay otro factor que es si el niño no responde con una terapia antibiótica de primera línea, si es necesario escalar en una segunda o tercera línea, o si hay que tomar antibióticos muy seguido, 1 mes o 2 meses seguidos, o si el niño no responde y finalmente termina hospitalizado y solamente se mejora con antibióticos endovenosos. Ese niño es probable que tenga algún defecto inmunitario y hay que estudiarlo. Hay otras condiciones más, como son, por ejemplo, los niños que tienen problemas para subir de peso. Está demostrado que la desnutrición altera el sistema inmunológico, son niños que se enferman más, por lo tanto un niño que está desnutrido va a haber que estudiarle la inmunidad también si se está enfermando mucho. Los niños que hacen enfermedades pulmonares y al mismo tiempo hacen enfermedades de la piel o del abdomen, de los órganos internos, que se llaman abscesos, que son bolsas de pus, esos niños también va a haber que estudiarlo, o los niños que se enferman mucho y hacen úlceras orales o aftas recurrentes o infecciones por hongos en la piel muy seguido, también va a haber que estudiarle la inmunidad. Entonces, en todas estas condiciones que acabo de mencionar, probablemente ameritarían hacer un estudio que generalmente son muestras de sangre para evaluar la inmunidad. Bueno, según lo que conversamos antes, la primera recomendación sería una madre cuando su bebé es pequeñito, decirle que en lo posible trate de llegar al menos hasta el sexto mes de vida con lactancia materna exclusiva, porque así le va a transmitir anticuerpos y otros factores de la inmunidad que van a ser sumamente importantes durante el primer año de vida. Si la madre quiere seguir después de los 6 meses de vida, ningún problema, pero por lo menos hasta los 6 meses. También hay que decirle a la madre, bueno, los ginecólogos ya se los dicen a las madres que no hay que fumar en el embarazo, pero los pediatras también somos, eh, eh, les decimos a las madres que por favor nadie fume en la casa, sobre todo dentro de los primeros años de vida, porque el tabaco tiene algunas partículas que afectan las defensas del sistema respiratorio y hace que los niños se enfermen más también. Lo otro bien importante es detectar y diagnosticar bien las condiciones alérgicas de los niños, como la rinitis alérgica y el asma, porque si se diagnostican bien y se tratan bien, el niño se va a enfermar menos y va a tener menos complicaciones, como lo mencionamos, usar mucho antibiótico, por ejemplo. También es importante no exponer a los niños a contaminación, ya sea contaminación en el hogar o contaminación fuera del hogar. Cuando digo dentro del hogar es preocuparse de que la casa no haya mucho polvo, por lo tanto no van a haber ácaros, y que no haya mucho moho u hongos, ¿ya? Y tener especial cuidado con las partículas en suspensión que quedan en la casa producto de la combustión de algunas sustancias como por ejemplo la leña y la parafina que se utilizan en los inviernos de algunos países para dar más calefacción, ¿ya? Eso también puede provocar más infecciones, entonces por eso insistimos con los padres que tengan cuidado con eso, que elijan, por ejemplo, si es posible, eh, una estufa eléctrica, por ejemplo, o un sistema de calefacción central, si fuera posible. Y cuando digo contaminación fuera del hogar, me refiero principalmente a tratar, si se puede, evitar vivir muy cerca de grandes industrias contaminantes o de grandes autopistas, ¿ya? Y muy cerca es, ojalá, no tan cerca como 200 metros, más de 200 metros de distancia que de cercanía, ¿ya? Porque está demostrado que los niños que viven en esos entornos también se enferman mucho más, ¿ya? Respecto a medicamentos o suplementos, existe evidencia actual de que el déficit de vitamina D o la insuficiencia de vitamina D en nuestro organismo es un factor que ayuda a tener más infecciones recurrentes en los niños.
Y la pandemia, en los periodos más álgidos de pandemia y del confinamiento, nosotros estuvimos muy encerrados y no nos expusimos al sol, y para que se sintetice o se produzca la vitamina D en nuestro organismo, nosotros requerimos la exposición a la luz solar, así que muchas personas deben tener déficit de vitamina D. Nosotros les recomendamos siempre a las madres tratar de exponer a los niños por lo menos 3 veces a la semana, 5 a 15 minutos, y en horarios de no, donde no haya alta exposición a rayos UV o ultravioleta, es decir, antes de las 11 de la mañana, después de las 4 o las 5 de la tarde, al sol un rato para que se estimule la producción de vitamina D en el organismo. Y al mismo tiempo les recomendamos aumentar la ingesta de alimentos que tengan un alto contenido de vitamina D, como por ejemplo son los pescados grasosos, que la recomendación es comerlos al menos 2 veces a la semana en pediatría en un niño. ¿Ya? Y bueno, si sospechamos que hay un déficit de vitamina D, tenemos que tomar un nivel sanguíneo de vitamina D y suplementar al niño de acuerdo a la edad. Otro oligoelemento se llama, que en el fondo es un metal que participa, que forma parte de nuestro organismo, que es el zinc. Tiene alguna relación con el sistema inmune y se ha demostrado recientemente que los niños que se enferman muy seguido pueden tener déficit de zinc. Ahora, la suplementación de zinc no está indicada si es que uno no corrobora el déficit. Uno debería tomar el nivel sanguíneo de zinc y de ahí administrarle las gotitas o los comprimidos si es más grande del niño de zinc, si está en déficit de este elemento. No está recomendado actualmente, porque muchas mamás me lo preguntan, la medicina alternativa o homeopática para disminuir las infecciones respiratorias virales o bacterianas. Esto es porque no hay evidencia científica que respalde que son seguros, y tampoco hay evidencia científica que respalde su eficacia en cuanto a disminuir la tasa de infecciones virales. Así que por ahora no está recomendado, yo no lo recomiendo. Sí hay evidencia científica en cuanto al uso de probióticos. Hay dos probióticos, uno es el lactobacillus, el otro es el bifidobacterium, que se pueden administrar generalmente en gotas o sachets, sobres, eh, solos o junto a vitamina C en cuanto a la disminución de la frecuencia de las infecciones virales, ¿ya? Y también se ha demostrado que se disminuyen también los días de ausentismo escolar, ¿ya? Y bueno, lo que tiene más evidencia científica ya de hace varios años son los inmunoestimulantes orales, ¿ya? Los inmunoestimulantes orales son vacunas orales, ¿ya? Las más conocidas son los lisados de bacterias. Los lisados de bacterias son medicamentos que generalmente se administran en sachet o sobres en dosis secuenciales, es decir, con refuerzos durante al menos 3 meses, y que tienen la mayoría de las bacterias que los niños provocan otitis, sinusitis, bronquitis bacteriana, amigdalitis, en que se les ha quitado la capacidad para provocar la enfermedad, pero se le mantiene la estructura para provocar inmunidad, para provocar respuesta en el sistema inmunológico, ¿ya? Y que por lo tanto hacen que durante a corto o mediano plazo los niños se enfermen menos, los niños la severidad, y si se enferman la severidad sea menor, los niños usen menos antibióticos porque se complican menos y falten menos a la sala cuna o al colegio.